Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estudiamos la carrera de Educación Especial. Hoy le vamos a hablar sobre el tema Sistema y recursos de apoyo a la comunicación y al lenguaje de los alumnos sordos. El gran debate en la educación de las personas sordas es permitir incorporarse como personas de pleno derecho a la sociedad. El objetivo es la enseñanza de la lengua oral, escrita y su utilización como instrumento de interacción y de aprendizaje en los contenidos curriculares. Sistema complementarios de apoyo a la comunicación y el lenguaje en el alumnado sordo. Comprende la sordera, que implica tener en cuenta el plano individual, social y variabilidad. Existe entre los alumnados sordos poder determinar su forma objetiva individualizada a sus intereses y necesidades. Nuestra intención es presentar de manera descriptiva los principales apoyos. Es por ello que los educadores maestros tienen el compromiso de conocer los diferentes sistemas con sus puntos fuertes y limitaciones. Debemos de poner al alcance al alumnado sordo los recursos necesarios para posibilitar su acceso a la comunicación, información y al conocimiento. Sistema complementario de comunicación. Son sistemas aumentativos de comunicación de conjuntos y recursos dirigidos a facilitar la comprensión y la expresión del lenguaje. Estos sistemas abarcan ayudas manuales, gráficas y ayudas técnicas que facilitan y dan acceso a la comunicación. En los casos de las personas sordas, destacaremos dos sistemas: la comunicación bimodal y la palabra complementada. La palabra complementada es un sistema complementario a la lectura labial que facilita visualizar los fonemas no visibles y suprimir las ambigüedades. Es un sistema creado con fines educativos rehabilitadores, con el objetivo de servir apoyo para el aprendizaje del lenguaje oral, la cual fue creado por Cornet en 1965. Los quinemas no poseen significado lingüístico, a lo que obliga al niño a leer en los labios. Es decir, se necesitan dos componentes: lectura labial y complementos manuales, la cual es para la comprensión del lenguaje oral. La comunicación bimodal es un sistema complementario de comunicación que implica el uso simultáneo de lengua oral, acompañado de signos, con el objetivo de visualizar la lengua oral del niño sordo. Es un sistema sencillo de aprender y de usar por parte de los profesionales y de los padres, ya que solo aprenden un vocabulario en signos simultáneos, la cual mejora la competencia lingüística de los alumnos sordos. otros recursos comunicativos de apoyo. Tenemos la lectura del habla. Este es un proceso complejo mediante el cual el niño sordo se vale de múltiples pistas para entender a los interlocutores oyentes, y que esto incluye a la lectura labial, que ésta recepta y percibe el movimiento o patrón motor del habla, la lectura facial, los elementos lingüísticos, la contextualización y significación comunicativa del discurso y la utilización de la audición residual. La mayoría de los niños sordos tienen dificultades para captar los mensajes orales a través de la audición, por lo que necesitan de una información complementaria.
La lectura labiofacial siempre debe de ser parcial y amplia, por lo que difícilmente puede convertirse en el medio único para la comprensión del lenguaje oral en los niños con una sordera profunda y prelocutiva. Estrategias para garantizar una mejor lectura labiofacial. La distancia óptica entre el niño y entre el interlocutor debe ser entre 1 a 4 metros, ya que por debajo de 0.3 y por encima de 8 no se dan las condiciones para una adecuada percepción de la misma. La iluminación debe ser difusa, procurando que la luz proceda de un solo punto. A fin, hay que evitar las sombras en la nariz, cara y cuello del interlocutor. La visibilidad de los labios, el rostro y la expresión del interlocutor. Por ello, lo más adecuado es una posición frente a frente y a la misma altura. Y tratar de evitar de no mover la cabeza o voltearse cuando él esté hablando. Los movimientos articulados del interlocutor deben ser bien claros. No hay que exagerar, no hay que separar las sílabas entre sí. No tiene que ir ni demasiado lento ni demasiado rápido. El tipo de lenguaje usado por el interlocutor debe ser correcto. No tiene que poner muchas pausas excesivas. No se debe hablar en infinitivo o con giros pobres del lenguaje. La información previa de lo que se va a hablar, de lo que acontece alrededor, dará al niño sordo. Destinarios de la lectura labiofacial. La lectura del habla debe estar presente en la educación de los alumnos sordos con cualquier déficit auditivo. Para el alumno con una sordera prelocutiva, el aprendizaje será mucho más costoso, ya que se supone que ha tenido una relación limitada con el lenguaje hablado. Podemos ver aquí en este cuadro el papel de la lectura labiofacial en función a la pérdida auditiva. Podemos ver en el grado de la pérdida, en la hipoacusia leve, y el papel de la lectura labial dice que necesita apoyo. En la hipoacusia moderada, complemento. Hipoacusia severa, complemento indispensable. Y en la sordera profunda es imprescindible. Dactilología. Este es un sistema alfabético y manual que hace visible la correspondencia fonográfica a través de las manos. Puede ser utilizada, por tanto, como apoyo visual al lenguaje oral, ya que consiste en representar cada letra del alfabeto mediante una configuración manual. Deletrear en dactilología es como escribir en el aire, lo cual exige el dominio del sistema alfabético. Recursos humanos, metodológicos y técnicos. El intérprete del lenguaje de signos es un profesional cuyo trabajo consiste en transmitir un mensaje producido en lengua de signos a su equivalente en el lenguaje oral y viceversa, facilitando una comunicación fluida entre personas sordas y oyentes. Es muy importante que los docentes tengan en cuenta las metodologías dependiendo de las características y necesidades de cada alumno. Por ello, le vamos a presentar algunas propuestas. Se le debe anticipar la información sobre lo que se va a hacer y cómo lo va a hacer, a través de los apoyos visuales, esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, entre otros. Antes de realizar la clase, podemos comenzar con cada nuevo un aprendizaje retomado, los conocimientos previos que posee el alumno sobre el tema y relacionar los nuevos contenidos con lo que el alumno conoce. De esta forma, el alumno verá claramente la continuidad de la materia y construirá un aprendizaje significativo. Al momento de finalizar la clase, podemos recapitular acerca de lo que se ha tratado durante las horas de clases para ver lo que el estudiante ha aprendido y para qué le sirve. También se le puede realizar varios ejemplos y demostraciones prácticas hasta asegurarnos que el alumno entienda qué tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Se debe utilizar diferentes apoyos visuales, murales, gráficas, diferentes colores, para identificar y diferenciar contenidos. Se deben de realizar adaptaciones de material, texto, entre otros, siempre y cuando el alumno lo necesite. Se debe
Adaptar las pruebas de evaluación para garantizar que el alumno las comprenda. Ayudas técnicas. Se entienden por ayudas técnicas aquellos instrumentos, dispositivos o herramientas que permitan a la persona que presentan una pérdida o discapacidad auditiva, sea temporal o permanente, realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un mayor esfuerzo para su realización. Los audífonos son dispositivos de uso personal e individual que se encargan de amplificar los sonidos. Según el grado de pérdida y la calidad de los restos auditivos, se pueden conseguir buenos resultados con el entrenamiento auditivo y el uso continuado. Los sonidos de la habla y del entorno son captados por el micrófono del aparato, que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. Estas señales pasan por el amplificador, donde se hacen más potentes. Luego de esto, el altavoz o auricular vuelve a convertir el sonido en señal acústica y así sale amplificado con objeto de emitirlos de tal manera que puedan ser percibidos mejor por el niño, ajustándose a su pérdida auditiva. Para conducir el sonido dentro del oído se emplea un molde o adaptador. En las adaptaciones infantiles es recomendable que los moldes adaptadores sean blandos de silicona, ya que estos eliminan las lesiones por golpes. Su mayor rugosidad y elasticidad permite una mejor adaptación, ya que se flexionan al masticar manteniendo el ajuste y evitando la realimentación acústica. Los audífonos digitales. Estos son los más utilizados en la actualidad. Estos tienen unas características especiales que no pueden tener un audífono analógico. Las características especiales son el control digital del volumen, que es el mismo audífono el que proporciona el volumen, pero de una manera más confortable. La programabilidad automática, el control de realimentación acústica. Micrófonos direccionales, entrada directa de audio, compatibilidad con teléfonos móviles, proporcionando de esta manera una señal más clara y natural que permite mejorar sensiblemente la percepción de la palabra, reduciendo de esta manera la distorsión y el ruido de fondo. Tipos de audífonos. Existen diversos tipos de audífonos en el mercado, pero los más empleados con niños sordos, preferentemente en pérdidas severas y profundas, son los denominados retroauriculares. Estos se colocan detrás del pabellón auditivo. Una de las ventajas de estos tipos de audífonos es que poseen receptores de FM que se adosan a la parte inferior del audífono. Esto es de gran utilidad para su uso en el contexto educativo. Cuando los niños se van haciendo mayores puede considerarse la adaptación de audífonos intraauriculares, que se confeccionan a medida para que se acoplen perfectamente al conducto y al pabellón auditivo. Este tipo de audífonos no es aconsejable en niños pequeños debido al rápido crecimiento, lo que conlleva un reemplazamiento frecuente. Recomendaciones de uso para los diferentes tipos de audífonos. Las recomendaciones de uso son cuando el niño se incorpora al centro educativo con audífonos, suponemos que todo está controlado por parte de médicos y padres. Sin embargo, conviene tener en cuenta una de estas recomendaciones. El audífono es un aparato que necesita un mantenimiento esmerado. Hace falta hacer a menudo la limpieza y renovación de los moldes, el cambio del tubo de conexión y el cambio de las pilas. Asegurarse que el interruptor está en posición de encendido, comprobar que el micrófono no esté obstruido. Los audífonos deben cambiarse cada 5 o máximo 6 años. En el caso de que el audífono produzca pitidos, ruidos incómodos, estos pueden estar ocasionados por un volumen demasiado elevado, mal ajuste del molde, obstrucción del molde, o una longitud excesiva del tubo, mal estado o humedad del mismo. El implante coclear. Las señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes partes que consta el implante coclear, las cuales se dividen en externas e internas. La parte externa o procesador analiza el sonido,
Seguido de esto lo codifica y lo transmite a la parte interna, que es el implante propiamente dicho, y este transforma las señales transmitidas por el procesador en pequeños impulsos eléctricos. Los implantes cocleares están indicados en los casos de pérdidas auditivas que no obtienen beneficios de los audífonos, como suele ocurrir en las sorderas, ya sean sorderas profundas y algunas un poco más severas. Las recomendaciones de uso. Para el cuidado tanto de la parte externa como interna es importante tener en cuenta que el implante no tiene por qué interferir en los juegos habituales, solamente en aquellos casos en que los niños jueguen en zonas donde haya un incremento de la electricidad estática. Por ejemplo, las piscinas de bolas de plástico. Es aconsejable retirar la parte externa del implante. Cuando se realizan deportes como el fútbol, es aconsejable no llevar la parte externa. En la práctica de natación se debe retirar esta parte externa y finalmente, en general, se debe tener cuidado con las partes externas del implante, es decir, el transmisor, cable que une el procesador con el micrófono o el compartimiento de baterías y procesador para evitar golpes. Ayudas y técnicas para usuarios de audífonos y o implantes cocleares. El tener unos audífonos adecuados les ayuda a tener una mejor audición, pero aún así no cubren todas las necesidades auditivas del estudiante. Los ruidos del ambiente afectan mucho a lo que es la comprensión del habla. Por ejemplo, si el ruido supera los 60 dB, los beneficios que le estaría brindando la prótesis ya no sería la misma. Sistemas de frecuencia modulada. El sistema de FM permite al alumno sordo escuchar solo la voz de la profesora, pero si él lo requiere necesario, también puede escuchar la voz de sus compañeros y el sonido que le ofrece el ambiente. Si se utilizan varios sistemas de FM cerca del otro, es importante que cada uno esté sincronizado a una frecuencia diferente y así se va a evitar interferir entre ellos. El bucle magnético. Este sistema acerca y mejora la señal auditiva y ofrece mejor calidad de sonido, evitando las interferencias producidas por el ruido del fondo. Nos ofrece dos opciones, el individual y el colectivo. El individual, el alumno se lo coloca alrededor del cuello y lo adapta al sistema FM. El que es colectivo es un cable que se coloca alrededor del área adaptada. Como podéis ver, esta es una sala, aquí estarían las personas con discapacidad auditiva y este de aquí, lo que vemos la rayita roja, sería el cable. Las recomendaciones de uso. Es importante que todos los días se compruebe el funcionamiento del emisor como el del receptor. Y si el receptor no está utilizando, es importante que lo apague. Procurar también sentarse o andar en zonas muy ruidosas. El micrófono del sistema FM debe de colocarse a una distancia de 15 a 20 centímetros. Las condiciones para mejorar las condiciones acústicas del aula. Es recomendable que se reorganice la disposición de los pupitres para reducir la distancia del estudiante y el alumno. Mantener las puertas y las ventanas cerradas. De este modo vamos a evitar que entre el ruido del exterior. Colocar cortinas y reducir el número de estudiantes. Es importante también que se reduzca el número de los estudiantes, ya que de esta forma también se evita lo que es el sonido del aula. Las ayudas visuales. La subtitulación. Son sistemas de transformación del mensaje oral a lo que es lo escrito. Sería importante que todos los centros educativos dispongan de materiales videográficos, por ejemplo, videos adaptados, películas, documentales, entre otros.
Los paneles informáticos y avisos luminosos. El uso de paneles informáticos o dispositivos de información escrita simultánea a la información acústica asegura la autonomía de los alumnos sordos. Cuando un estudiante con discapacidad auditiva entra a un colegio que dispone de estos tipos de ayudas y recursos, es necesario mostrárselos previamente y explicarle su finalidad.